Muchas gracias, doctora Arana, por esta brillante exposición. Y bueno, para terminar esta sesión, vamos a darle la palabra al doctor Óscar Sánchez Escandón, quien es el presidente de la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño, pero además es doctor en ciencias con especialidad en biología experimental, tiene 2 maestrías, es neurólogo clínico, neurofisiólogo clínico, desde luego medicina del sueño. Él es cirujano naval y actualmente funge como jefe de la clínica del sueño del Centro Médico ABC. Adelante, doctor, gracias. Muchas gracias. Agradezco al Presidium de esta honorable Academia Mexicana de Cirugía por la invitación a nuestra sociedad, a la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño. Y sin más preámbulo, vamos adelante porque el tiempo apremia. Como ya me antecedieron con sus excelentes pláticas mis colaboradoras, tenemos que abordar otro tipo de trastornos que están muy relacionados con comorbilidades especiales, principalmente aquellas que están asociadas a trastornos de la función neurológica, entre otros los trastornos neurológicos y los trastornos psiquiátricos. Ambos tienen una intrínseca y muy profunda relación con la regulación de los fenómenos que van a llevar a cabo la integración adecuada de sueño, pero también aquellos fenómenos que van a ser afectados por la disfunción tanto neurológica como psiquiátrica para la integración del buen funcionamiento del ser humano, principalmente aquellos pacientes que están sometidos a trastornos y que se ven afectados paralelamente con trastornos de sueño, que será el tema de esta charla. Estos trastornos, por supuesto, implican un amplio grado de afectación en la salud pública que tiene encargado a toda la comunidad médica para poder tratar de resolver de una manera eficiente a través del conocimiento de estos trastornos y su influencia sobre la medicina del sueño. Si alcanzan a ver esta gráfica los que están presentes, pero en línea los que nos están siguiendo, la prevalencia de los trastornos neurológicos y psiquiátricos comparativa entre los datos globales y en México son muy similares. Vean cómo, comparada con la prevalencia en la población general, existen grandes grupos de trastornos neurológicos y psiquiátricos que destacan, especialmente la cefalea, la ansiedad, la depresión, las demencias, especialmente la demencia tipo Alzheimer, la epilepsia y con menor prevalencia, pero no menos importante, trastornos como la enfermedad de Parkinson, el trastorno obsesivo compulsivo, la esquizofrenia y la esclerosis múltiple, entre otros grandes grupos de trastornos neurológicos y psiquiátricos. Para poder abordar cómo afecta el sueño a estos trastornos, hay que considerar factores de riesgo, entre ellos factores genéticos, la exposición a toxinas y factores ambientales, esto es el exposoma, el estrés relacionado con la actividad cotidiana que tenemos todos los que estamos sometidos a grandes cantidades de estrés laboral, académico, físico, etcétera, en todos nuestros ámbitos de labor, y por supuesto la exposición a la disrupción del sueño que ya han mencionado mis colaboradoras. Esta influencia de la disrupción del sueño tiene que abordarse en 2 aspectos fundamentales. Aquella disrupción del sueño que afecta a los trastornos neurológicos y psiquiátricos que van a agravar los síntomas, favoreciendo su aparición. Y factores como el insomnio, la fragmentación del sueño y la alteración de los ritmos circadianos, que son los factores profundos que van a afectar más directamente la salud mental y neurológica. ¿Cómo es que esto participa para poder generar un trastorno o el empeoramiento o la complicación de los trastornos neurológicos o psiquiátricos? Tenemos estos 3 factores fundamentales. El sueño disruptivo, que como ya comentaron, es una alteración de la normalidad del sueño que va a generar cambios importantes en la arquitectura de sueño y en la integración normal de un sueño
que nos lleve a una reparación cotidiana. El insomnio como un principal síntoma y marcador casi inequívoco de que tenemos un problema durante la noche y que va a tener consecuencias importantes relacionadas con el funcionamiento cerebral y, por supuesto, alteraciones que están relacionadas con el ciclo circadiano en el cual estamos sometidos cotidianamente todos los seres humanos. Estos tres factores se van a combinar para empezar a generar alteraciones importantes en la regulación de la función cerebral que nos va a llevar a la complicación o a la generación de trastornos neurológicos y psiquiátricos. La prevalencia, por ejemplo, en esta gráfica, de la hipersomnia en trastornos neurológicos en diferentes patologías neurológicas, si se alcanza a ver, vemos, por ejemplo, que hay una gran comorbilidad de hipersomnia diurna en epilepsia, en Parkinson, en la migraña, en esclerosis múltiple, en demencias, en trastornos neuromusculares y, por ejemplo, en parálisis cerebral. Esto en cuanto a los trastornos neurológicos, pero también la tenemos, esta asociación de hipersomnolencia diurna en trastornos como la depresión, el trastorno de ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo, la esquizofrenia, el trastorno border de la personalidad y las demencias. Como ven, van de la mano la comorbilidad de trastornos asociados al mal dormir con estos trastornos neurológicos y psiquiátricos. Observen, por favor, en esta gráfica la prevalencia de trastornos neurológicos y psiquiátricos por grupo de edad. Como ven, entre la población más joven existe una no despreciable, pero menor cantidad de trastornos de sueño asociados a la prevalencia de trastornos neurológicos y psiquiátricos. Conforme avanza la edad, conforme avanzamos en la vida, la prevalencia de los trastornos psiquiátricos y neurológicos también avanza, especialmente en el caso de los trastornos neurológicos. Como ven, más o menos, después de los 50 años, existe un corte en el cual los trastornos psiquiátricos decaen un poco, pero se incrementan los trastornos neurológicos. Superponiendo a esta evolución de los trastornos neurológicos y psiquiátricos con relación a los grupos de edad, vemos que si superponemos los trastornos de sueño que ya ampliamente comentaron nuestras compañeras, vemos que los acompañan en el tiempo también asociado al paso de la edad y al incremento de la edad, especialmente después de los 50 años existe un pico tanto en el insomnio, en la apnea obstructiva del sueño y en los trastornos de movimiento asociados a los trastornos neurológicos y psiquiátricos. Ahora, esta disrupción de sueño, específicamente en depresión y ansiedad, también tiene un especial incremento cuando hay una disrupción cada vez más severa del sueño. Entre más problemas tenemos para dormir, existe mayor riesgo de padecer ansiedad y depresión. Y al mismo tiempo aumenta el riesgo de autolesión, ideación suicida y ejecución efectiva de la autolesión. Es decir, el paciente tiende a tener mayor riesgo de suicidarse. Factores asociados al desarrollo de estos trastornos tenemos los que son de tipo ambiental. El ruido, tenemos una gran contaminación de ruido que está afectando a nuestras sociedades cada vez más. La luz artificial, que también es un factor de contaminación ambiental importante y que genera estrés, ansiedad, depresión y altera los mecanismos de integración normal de sueño. Las jornadas laborales que ya comentaba la doctora Terán, relacionada con el incremento de los horarios relacionados con el trabajo y la disparidad que existe entre trabajos de hombres y mujeres, los hábitos alimenticios que también influyen directamente sobre estos cambios en el exposoma, el sedentarismo, el abuso de sustancias y la desigualdad social, que son factores ambientales fundamentales para desarrollar estos trastornos neurológicos y psiquiátricos. Entonces, dormir bien es fundamental para la salud mental, eso lo podemos decir prácticamente de cualquier patología, pero ¿qué ocurre? ¿Por qué ocurren estos trastornos? Vamos a intentar profundizar un poco más y de manera rápida.
El sueño es un factor de homeostasis neurofuncional. Sin el sueño, nuestro cerebro no puede integrar todas las funciones para las cuales está diseñado y que nos mantienen más o menos equilibrados como entes para poder funcionar cotidianamente. Nos ayuda el sueño a la reposición y gestión de la energía química, a la memoria y consolidación de lo aprendido, a la regulación de la función hormonal, a la eliminación de sustancias tóxicas que el metabolismo propio del organismo acumula, especialmente en el sistema nervioso central, a la reparación de tejidos. Todos deben conocer que alguien que descansa mejor tiene mejor posibilidad de recuperarse ante una cirugía o ante una lesión o ante un efecto relacionado con una infección. Es mucho más fácil. La reparación de la plasticidad cerebral. Hemos hablado mucho o hemos escuchado mucho de la plasticidad cerebral, que es justamente esta capacidad de reposición de una función de grupos de neuronas que van a suplir a otras que se lesionaron, siempre y cuando estemos recuperando nuestra integridad mediante el sueño. Y por supuesto, la regulación del sistema inmune para la prevención de enfermedades como infecciones y cáncer. Esto es globalmente lo que hace el sueño en nuestra vida cotidiana. Vamos a ver algunos puntos importantes del sueño y su función, y cuando estas funciones se alteran, se incrementan o tienen como sustrato las alteraciones de los trastornos neurológicos y psiquiátricos. Por supuesto, el sueño y el metabolismo es fundamental, el sueño y la atención y la memoria, el sueño y el sistema inmune, y el sueño y la limpieza cerebral. El metabolismo es fundamental. ¿Por qué? Porque necesitamos la producción de energía para poder funcionar en todas nuestras funciones durante el día. Y como ustedes saben y han estudiado, incluso los que están repasando sus clases con esta introspección que tienen ahora ahí atrás, verán que esta función de recuperación de la energía es fundamental para poder generar los elementos que arrancan el motor, que es el cerebro, para poder estabilizar y mantener las funciones de manera íntegra. Hasta 38 moléculas de ATP a partir del ciclo de ácidos grasos y la generación de ATP, a diferencia de, por ejemplo, el ciclo únicamente de 2 moléculas de ATP que se presenta en la glucólisis. Es un proceso que nos va a llevar a la generación de energía fundamental para que el cerebro funcione de manera adecuada. Si esto falla, el cerebro falla inmediatamente. ¿Qué ocurre entonces? Aunque constituye solo el 2% de la masa corporal, la utilización cerebral de oxígeno y glucosa representa el 20% de todo el consumo del organismo, solamente por el cerebro. En comparación con la vigilia, el sueño reduce las demandas de energía del cerebro hasta en un 44% en la tasa metabólica cerebral de glucosa. Y esto es importante porque es justamente la optimización del consumo de energía. Y también existe una reducción de hasta el 25% en la tasa metabólica cerebral del consumo de oxígeno en el cerebro mientras dormimos. Entonces, los niveles de ATP muestran mayor producción durante el sueño profundo, con una mejor eficiencia del consumo y de la disponibilidad para las funciones globales cerebrales. Los niveles de la enzima que transporta el ATP son más bajos durante el pico de ATP, inducido por el sueño, que durante la vigilia o la privación del sueño. Estos resultados sugieren un aumento de los procesos metabólicos y procesos biosintéticos restauradores durante el sueño. El sueño y el aprendizaje también es una función importante. Si falla el aprendizaje, nuestro desempeño cotidiano está fallando también. Como ven en esta gráfica, si la alcanzan a ver desde las butacas, conforme vamos creciendo y vamos desarrollándonos en la vida, desde las primeras etapas de la vida, los primeros meses, existe una gran cantidad de sueño. Y este sueño va a ser el que se encargará de la conformación, del desarrollo y el crecimiento cerebral para que puedan establecerse las funciones de procesamiento, de aprendizaje y de memoria, específicamente en la neocorteza, en el hipocampo y en otras regiones que están interactuando cotidianamente para el almacenamiento y la generación de ideas que tenemos todos los días. Sin este proceso también tenemos patologías, ¿no? El sueño y el aprendizaje se ha estudiado desde
hace mucho, en muchos estudios, por ejemplo, en este reporte de Neuroscience, se ha observado que la restricción de sueño disminuye la capacidad para aprender y se deteriora hasta cerca del 40%. Y eso lo deben saber muy bien los muchachos que están aquí cuasi dormidos o poniendo atención profundamente, porque esta privación de sueño les está generando una alteración que veremos más adelante, que les está impidiendo llegar a un aprendizaje adecuado en su proceso de enseñanza-aprendizaje tan importante en esta etapa de su formación. En modelos animales también se ha visto que la capacidad de ejecutar tareas con precisión disminuye cuando se ha privado a modelos animales de sueño, y esto ha generado que se investigue cada vez más la función cognitiva de la integración correcta del sueño. Sueño y sistema inmune, esto es algo fundamental, porque uno diría, bueno, el sistema inmunológico tiene su propio mecanismo y no tiene nada que ver con el sueño. Al contrario, son interdependientes y se correlacionan de tal forma que el uno sin el otro no pueden coexistir. La actividad del sistema inmune altera el sueño y el sueño la respuesta inmune de manera bidireccional. Esta respuesta puede generar un proceso inflamatorio que puede inducir un incremento en la duración e intensidad del sueño, pero también puede generar una disrupción del mismo, como veremos en este momento. Como ustedes saben, existe este sistema inmunológico que nos rige y que está mediado por varios mecanismos que están relacionados con el contacto con el medio ambiente y con sustancias que pueden generar una respuesta inmune, ya sea una respuesta inmune que sea directamente relacionada con la presencia de sustancias que estén activando este sistema o que en el sistema humoral se puedan generar una respuesta tardía. Cuando tenemos una influencia de algún agente externo que genera una respuesta inflamatoria, vamos a tener una influencia directa en el sistema nervioso y en la integración del sueño. Si esta respuesta inmunológica es leve, entonces la respuesta al sueño estará protegiendo un poco o fomentando mayor sueño, incrementando el sueño no REM. ¿Qué pasa si esta respuesta es más severa? Si la respuesta es moderada, fíjense, incrementa más todavía el sueño ligero o el sueño no REM y disminuye, empieza a disminuir el sueño REM, el sueño reparador, el sueño que está integrando la biosíntesis de neurotransmisores en una noche. Pero si la respuesta inmunológica es severa, catastrófica, puede llegar a colapsar la integración de sueño, tanto el sueño ligero como el sueño profundo. Y esto es una condición que va a llevar a los pacientes que la presenten al colapso en su funcionamiento global. Nada más porque no se integra correctamente el sueño. Ahora, la función de la limpieza cerebral. La fábrica más precisa, la más, digamos, especializada y la que mayor cantidad de desechos produce por unidad de masa es el cerebro. Y el sistema que está encargado para poder hacer esta limpieza de esta fábrica es el sistema linfático. ¿Cómo funciona? Primero tenemos que mantener adecuadamente la actividad cardíaca. Pero si la actividad cardíaca está alterada, esto en cuanto a la frecuencia, a la capacidad de concentración y al flujo sanguíneo que lleva hacia el cerebro, especialmente en las etapas de sueño profundo, en donde por mecanismos de regulación que podríamos comentar en una sola plática, pero mecanismos que están relacionados con los genes reloj y la integración de mecanismos que van a regular la pausa y la adecuada contractilidad cardíaca durante el sueño profundo, van a generar un flujo constante, continuo, preciso hacia el cerebro durante el sueño. Si esto falla, si tenemos, por ejemplo, como ya mencionaron las doctoras, apnea del sueño y tenemos periodos de hipoxemia cerebral que van a generar incremento del CO2 en el cerebro, tendremos entonces una hipoxemia intermitente. Este fenómeno de hipoxemia intermitente va a ser la encargada del desarrollo de un trastorno particular que va a afectar este mecanismo de limpieza, que son las arritmias cardíacas. ¿Y cómo lo va a hacer? Esta hipoxemia intermitente estará directamente relacionada con factores importantes en la regeneración
de vasos anormales que van a desarrollarse en la aurícula y en los ventrículos del corazón. Y estos vasos no van a funcionar de manera correcta y van a generar que haya entonces flóter auricular, taquicardia ventricular y algunos otros trastornos de la conducción cardíaca que van a impedir que esta contractilidad precisa que necesita el cerebro se manifieste. Y entonces tendremos problemas para la adecuada perfusión cerebral de sangre. ¿Cómo funciona esto? Estando en una noche en sueño profundo o en sueño REM, vamos a tener que esta contractilidad cardíaca va a llevar sangre a través de las arterias cerebrales y una vez que entran al cerebro, estos vasos, estas arterias están envueltas por las meninges y entre esos espacios hay líquido cefalorraquídeo. Con el mismo ritmo y frecuencia con que entra la sangre al cerebro, se va empujando y se va bombeando el líquido cefalorraquídeo. Y esto va a llevar también esta comunicación hacia las arteriolas y los microvasos que alimentan a las neuronas en el neurópilo cerebral. ¿Qué ocurre? Es un fenómeno mecánico que está empujando al líquido cefalorraquídeo para que pueda tener este fenómeno. El fenómeno de lavado o limpieza del acúmulo de las sustancias tóxicas que están en el cerebro, ayudado por supuesto por otros mecanismos, por ejemplo, las acuaporinas 4, que son una especie de aspiradoras que están pegadas a esta unidad de líquido cefalorraquídeo y arteriolas, absorben y ayudan a que el líquido cefalorraquídeo, que es bombeado de manera correcta, especialmente en el sueño profundo, pase al intersticio neuronal y barra con estas sustancias tóxicas. Beta-amiloide, proteína tau y algunas otras sustancias que van a acumularse y que si se acumulan van a producir un colapso del sistema. Como vemos, pasan a través del neurópilo y se eliminan a través de las vénulas hacia el sistema de la yugular. Pero si esto falla, y esto falla por dos razones. Ya no estamos teniendo este mecanismo que está manteniendo la perfusión correcta del flujo sanguíneo hacia el cerebro, porque estamos durmiendo menos. Y esto ocurre más en personas de mayor edad, en personas adultas mayores. Y esto puede ser parte de los mecanismos que están influyendo en el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas. Aquí lo vemos más gráficamente. Este hipnograma, como ya dijeron, es una representación gráfica de la noche de una persona que se registra en una polisomnografía y vemos que entre más jóvenes somos, integramos mayor cantidad de sueño profundo, sueño de ondas lentas y sueño REM, que es justamente donde tenemos la mayor tasa de limpieza linfática en el sistema nervioso. Pero conforme envejecemos, este sistema disminuye y el filtrado y la limpieza también disminuye. Esto va a generar por consecuencia directa el acúmulo de estas sustancias tóxicas, proteína tau, beta-amiloide y alfa-sinucleína, como muestra este estudio en donde en modelos animales privados de sueño a los que se les toma niveles de alfa-sinucleína en líquido cefalorraquídeo se observa incremento importante en modelos animales privados de sueño. Y esto va a generar un deterioro progresivo de diferentes regiones del cerebro que van a empezar a manifestar clínicamente alteraciones neurológicas y funcionales psiquiátricas, que van a desarrollar entonces o van a potenciar un efecto negativo sobre los trastornos subyacentes neurológicos y psiquiátricos. Por supuesto, también hay una modificación de unos genes que están codificando para la regulación circadiana, en donde tanto los mecanismos de regulación como los mecanismos de protección cerebral colapsan también a partir de estos fenómenos y empezamos a tener alteraciones como supresión de la función inmunológica, cambios en la microbiota, estrés oxidativo, neuroinflamación, reducción de la limpieza metabólica y proteostasis, que nos va a llevar finalmente al deterioro de la función neurológica y a las enfermedades, especialmente las neurodegenerativas. En este ejemplo pusimos el Parkinson. Entonces, globalmente, para ir terminando, el mal dormir condiciona una disfunción neurológica y psiquiátrica global, en donde hay fallas en el sistema linfático, cambios genéticos en la estructura de la función circadiana, cambios en la neuroquímica del sueño,
cambios en la respuesta inflamatoria inmune y, por supuesto, neurodegeneración. En esta tabla vemos cómo los pacientes que tienen comorbilidades cardíacas, hipertensión, diabetes, van a tener mayor riesgo de disfunción linfática que aquellos pacientes de más de 60 años que son sanos. Y esto es un factor importante porque todos los factores suman para la disfunción. Ya entrando a la discusión, comparen rápidamente esta gráfica si la alcanzan a ver. Les cuento a los que están aquí presentes. Abajo tenemos cómo eran nuestra población menor de 15 años en los años 50, que abarcaban el 40% de la población, y arriba solamente el 5%. Una proyección a 100 años. Estamos hablando del año 2100. Vemos una inversión de esta proporción de la población, es decir, estamos envejeciendo como sociedad y estamos incrementando la morbilidad de los trastornos neurológicos y psiquiátricos, y si le sumamos los trastornos de sueño, estamos incrementando entonces el riesgo relativo para padecer trastornos que van a diezmar a la población en menos de 100 años, si no tomamos medidas correctas. Y esto nos lleva a las conclusiones. La disrupción excesiva de sueño se ha convertido en un grave problema de salud pública en nuestra actual sociedad globalmente, especialmente a la población adulta mayor. El mal dormir altera los mecanismos diversos, inmunológicos, neurofuncionales, especialmente en enfermedades neurológicas y psiquiátricas. Estos elementos deben dar las bases para que se apliquen políticas públicas que reduzcan este grave problema, que pueda modificar las condiciones que generan la disrupción de sueño de los seres humanos. Quiero agradecerles a nombre de la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño su gentil invitación a la Academia Mexicana de Cirugía y al mismo tiempo permitirme invitarles a la afiliación de nuestra sociedad, si así les interesa, en donde tenemos proyectados muchos eventos anualmente. Y si me permiten rápidamente, les comento que estamos terminando el curso de actualización en trastornos de sueño en Guadalajara. Tendremos próximamente en Monterrey el primer curso internacional de trastornos de sueño en niños y adolescentes, este 15 y 16 de noviembre, la Jornada Internacional de Medicina del Sueño, con nuestro 16º Congreso Internacional, el primer encuentro naval de Medicina del Sueño y otras especialidades, y nuestro 6º curso internacional de sueño, así como la carrera Corre por tus Sueños en su 2ª edición que presentaremos en marzo del próximo año. Están todos cordialmente invitados. Nuevamente, muchas gracias.